angulación, acuérdense de las clavículas, y podemos saber que está proyectado el rayo horizontal sobre más o menos la altura del cuerpo vertebral dorsal cuarto. Y la distancia entre las clavículas a esto que es la naricita que habíamos dicho, que en este caso no se ven muy bien los que son los ojitos, que son los pedículos, pero sí vemos la apófisis espinosa, y podemos determinar que la distancia entre las clavículas con la apófisis espinosa es simétrica. Entonces no está angulada erróneamente, está bien centrada y tampoco está rotada, digamos. La rotación y angulación cumple el criterio, la inspiración está bien porque se ven los 10 arcos costales, y la penetración, vemos hasta el dorsal cuarto, quinto, está bien obtenida, digamos. El criterio radiológico de obtención de la radiografía es idealmente perfecto, digamos. Hola, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿El máximo de arcos costales que puedes ver es 10? Ahí se puede ver más. ¿Sí? Es un criterio que quedó como de lo que es la inspiración, digamos. La inspiración máxima, teóricamente, 10 arcos costales vas a poder ver. Pero bueno, a veces las costillas flotantes, digamos, los 12 arcos costales, digamos, tienen mucho cartílago y no son tan radiodensas, digamos. Dale, gracias. Al no tener calcio, los arcos costales a veces ya se empiezan a perder un poco si no están bien calcificados, digamos. Pero es un criterio nomás, no es para como una ley absoluta, digamos. Cada paciente va a ser distinto, pero lo importante es que sí haya una inspiración máxima por lo menos y una apnea de un par de segundos para que se separen los arcos costales y todo el parénquima pulmonar se expanda lo más posible, digamos. Nos va a ayudar a ver las patologías nomás. Bueno. Fíjense lo que es una radiografía con mala inspiración, que los arcos costales están todos más juntitos, digamos. No hay una buena expansión de la caja torácica, digamos, y empiezan a verse, al estar poco comprimidos, digamos, los vasos bronquiales, digamos, las arterias peribroncovasculares, digamos, se llenan más de sangre, digamos, se vuelven más densas, digamos. Al haber menos presión, menos compresión en entrada de aire, al uno inspirar, se comprimen un poco los vasos pulmonares, digamos, de los ilios, porque llena mucho de aire el pulmón y comprime un poco los vasos, y nos deja un poco mejor visualizada la parte del parénquima. Al no tener esa compresión, las estructuras vasculares, venosas y arteriales, se llenan más de sangre, se vuelven más densas y nos empiezan a tapar un poco la imagen, digamos. Incluso nos puede confundir con una placa patológica si el paciente no inspiró adecuadamente, digamos, porque se ve una estructura broncovascular como más densa, digamos, más congestionada, digamos. Y la silueta cardíaca, también una estructura con mucha sangre, que al inspirar se va a volver de un tamaño más real, digamos, porque se va a comprimir un poquito, ya se va a ver más grande, digamos, como va a impresionar que está aumentada de tamaño. ¿Decime? Una pregunta, si se le pide una inspiración de más de 10 segundos, ¿está bien o no influye o cómo sería? ¿Inspiración de más de qué? De los 10 segundos. No, la inspiración tiene que ser unos breves segundos nomás, no hace falta 10 segundos. Inspire hondo, aguante el aire, se saca la radiografía y ya puede respirar normalmente. Ah, bueno, gracias. Por ahí, ¿alguno de ustedes se habrá sacado una radiografía de tórax? Estoy seguro, ¿alguna vez? Sí. Seguramente para cualquier ingreso a hospital o algo le van a pedir una radiografía de tórax. Para todo lo que es salud ocupacional y todo eso, que ahora piden un montón de cosas cuando uno va a ingresar a un trabajo, siempre una radiografía de tórax le piden. Y ahí van a ver, simplemente les apoyan la espalda, como les mostré, y les van a decir inspire hondo, aguante el aire, sacan la radiografía y listo, ya está, puedes respirar normalmente, no hace falta que tengas Profe. 10 segundos.
Decime. En el caso de un paciente patológico que no pueda realizar una buena inspiración o directamente no puede hacer una profunda así, nos conformamos con una placa así mal hecha como está ahí, o se manda a hacer otro examen, no la radiografía. Eso es lo que tiene la medicina, que idealmente la salud ocupacional, donde vamos todos nosotros a ingresar al hospital, todas las placas van a ser perfectas, pero el que realmente necesita una radiografía de tórax va a tener placas así. Por eso yo simplemente les muestro las situaciones ideales, pero en medicina se van a encontrar muchas veces con que no hay forma de trabajar de la forma ideal, con lo mejor de todo, la mejor técnica y todo perfecto. Muchas veces se van a encontrar con pacientes que están muy mal, digamos, que no pueden mover el hombro, estén con una cifosis pronunciada. ¿Y cómo le hace una radiografía de tórax ideal? O una persona que fuma mucho y tiene un enfisema para que te aguante el aire si apenas está respirando, por ejemplo. No se puede. Eso van a ir viendo con los años en su carrera, que muchas de estas cosas son teóricas, digamos, pero en la práctica van a tener que tratar de hacer lo mejor posible o lo mejor que se pueda, digamos. Pero sí, ¿no? Te conformás con lo que hay. Hay algunas cosas que son muy groseras, digamos, en un paciente muy grave que tenga un derrame pleural enorme, se va a ver groseramente, digamos, por más que la placa sea mala, digamos. Ahora, si tiene un pequeño neumotórax muy chiquitito o un nodulito muy chico, y posiblemente en una mala radiografía lo pases por alto, digamos, y no seas culpable de nada, porque simplemente se hizo lo mejor que se pudo hacer con lo que se tiene a mano, digamos. Después, si tendrá una tomografía o no, si se amerita o no, bueno, se verá más adelante. Pero así es la medicina, no es lo ideal esto que les estoy mostrando. Por eso les menciono que el paciente hospitalario a veces no es este paciente ideal, digamos, que muchas veces son estos estudios preocupacionales y no tanto de lo que es la verdadera de una persona enferma, digamos, la realidad, digamos. Pero estos son los criterios, digamos, que hay que conocerlos para tratar de aproximar lo más posible. Después se hace lo que se puede con lo que se tiene. Bueno, muy bien, acá hay un ejemplo de mala inspiración que si uno quisiera verse enfermo, decían alguna vez algunos libros, digamos, que mencionan como algo paradójico, es que si uno quiere verse enfermo estando sano, lo único que tiene que hacer al hacerse un estudio ocupacional de radiografía es no inspirar, digamos. Uno exhala todo el aire y se va a ver una radiografía como esta, que puede confundirle a cualquier médico como algo muy patológico, ¿no? Cuando vos decís no está bien inspirado, vas a ver así y te puede asustar, digamos, una mala inspiración, digamos. Va a ser muy distinto, digamos. Bueno, lado centrado es lo que les había dicho anteriormente, la línea de las apófisis espinosas, digamos, que son las naricitas, digamos, la parte del medio de los cuerpos vertebrales, tiene que estar simétricamente a la distancia con las clavículas, digamos, con la articulación acromion, la articulación clavículo esternal, digamos, el esternón, digamos, que está acá en el medio, digamos. El esternón se ve como una estructura radiodensa, pero acuérdense que el esternón también suele tener mucho cartílago, digamos. A veces es un poco más radiolúcido de lo que es el tejido cortical óseo de una diáfisis ósea, digamos, de un hueso que no es plano, digamos, que un hueso largo, digamos, los huesos largos. Y además a veces acá en el medio suelen calcificarse estos cartílagos costales, digamos, los cartílagos de las articulaciones de las que se pueden confundir también, digamos, en pacientes muy añosos, los cartílagos empiezan a calcificarse, digamos, lo que es el esternón que tiene mucho cartílago. Todo lo que sea cercano a una articulación generalmente tiene cartílago. Bueno, ese es otro de los criterios de centrado o no rotación, que esté bien rotada, que no esté rotada, digamos. Y el centrado, perdón, lo de la angulación y rotación, básicamente eso es lo anterior que les dije, las apófisis espinosas estén equidistantes y se proyecten sobre la cuarta vértebra dorsal, digamos. Lo mismo el centrado correcto es para que estén equidistantes las clavículas, digamos, además de que no esté oblicuo o con angulación, para que se proyecte el rayo central sobre el cuerpo vertebral, digamos.
Esas dos cosas incluyen a lo que es rotación y angulación, digamos, que el cuerpo vertebral dorsal cuarto, que se tiene que visualizar para que esté bien penetrado, esté equidistante a la apófisis espinosa de las clavículas y que las clavículas estén centradas, digamos, sobre estos cuerpos vertebrales o sobre los dos arcos costales posteriores, digamos. El primer arco costal es este raro, digamos, o morfológicamente distinto a los demás. El segundo y el tercer arco costal, hasta el cuarto arco costal puede estar proyectada la clavícula para que haya un buen centrado, digamos. Y bien oblicuo, con que no esté oblicuo, digamos. ¿Cómo? Si puede repetir lo de las clavículas. ¿Hasta qué proyección podría ser? ¿Hasta la cuarta costilla? Sí, tiene que estar simétricas nomás, digamos, y sobre un arco costal de hasta el tercer o cuarto arco costal, digamos. Pero básicamente lo que más se tiene en cuenta es que estén equidistantes con las apófisis espinosas, digamos, y que estén a la misma distancia, digamos, que no haya una para allá más lejana, digamos, porque va a estar, en algún momento va a ser asimétrico, digamos. Y al hacer una foto asimétrica, a un lado no lo vamos a ver o lo vamos a ver superpuesto con otras estructuras, digamos. Que para eso es lo que se apoyan bien los hombros, digamos, se apoyan los dos hombros sobre la pared, digamos, o sobre el chasis, digamos. Gracias. Bueno, esto es lo más de lo que les estoy diciendo, digamos, que acá en este caso no está bien centrada la placa o está angulada, digamos. Entonces perdemos la simetría que les había dicho de las apófisis espinosas con la articulación de la clavícula con el esternón, digamos. Bueno. Esto es lo que les había dicho, acuérdense, no todos los casos van a tener pacientes ideales, a veces los chicos tampoco van a querer colaborar a veces con los estudios que les van a hacer, digamos. Entonces a veces vamos a tener los estudios con lo mejor posible, digamos. La angulación y el centrado a veces son más estrictos por ahí porque sacar una placa que con un lado al costado nos va a superponer muchas imágenes, digamos. Nos va a sacar casi un perfil de radiografía, digamos. Esto es lo que les había dicho de la angulación, que el tercero o cuarta costilla estaría bien angulada, digamos, para que no se vaya muy hacia arriba, que el rayo central esté proyectado sobre la dorsal cuarta, y si está muy proyectado de abajo hacia arriba, las clavículas nos van a dar una proyección hacia arriba, van a estar proyectadas por acá de arriba, digamos. Es simplemente esa angulación, digamos, para que sea correcta, digamos. Los arcos costales hasta el cuarto podrían verse en el medio, digamos, entre el tercero y el segundo, digamos, para que esté bien cercana a la dorsal cuarta, digamos. Bueno, fíjense, esto está mal, está muy oblicuo, pero hacia abajo, digamos, porque probablemente no apoyó bien los hombros, y está totalmente descentrada, digamos. Tenemos la articulación clavicular acá y el otro acá, digamos. Muy lejos y ni siquiera está sobre el dorsal, está sobre casi una quinta arco costal, digamos. Bueno, esta es la memotecnia que tienen que utilizar para esto, es bastante sencilla, digamos, es penetración, inspiración, rotación y angulación, que expira, digamos. Con que sepan esa palabra ya pueden saber los criterios diagnósticos, digamos, para los criterios de calidad de una radiografía de tórax, digamos. Penetración, inspiración, la rotación y la angulación, digamos. Más o menos la tercera costilla, acuérdense, entre los cuatro arcos costales, o la dorsal cuarta, ya les va a dar una idea, digamos. Hasta la dorsal cuarta está bien de los arcos costales, digamos. Son los criterios de calidad técnica de una radiografía. Bueno, ¿qué se pueden encontrar en la realidad? Digamos, este es un informe radiológico de una radiografía de tórax, por ejemplo, que se utiliza en el Hospital Ferrando o en el hospital acá en el Instituto de Cardiología, en el Hospital Vidal, en el Hospital Llano, en cualquier hospital. Estos informes generalmente ya son estándares, digamos, y se usan en todas las residencias, donde yo hice la residencia fue en el Hospital Ferrando. Básicamente lo que incluye es la identificación del paciente, que siempre es lo más importante,
Acuérdense, para agarrar la radiografía, primero identificar al paciente, con eso ya tenemos una idea y además ya podemos agarrar adecuadamente la radiografía, digamos, de qué lado es y no equivocarnos, quedar casi como un profesional, porque nos falta eso, que agarran al revés y queda mal, queda feo, digamos, que el médico esté agarrando al revés una radiografía. Bueno, la identificación con el DNI, la fecha del estudio también, generalmente algunos criterios de algunos hospitales te dejan hasta 3 meses como válido un estudio, después ya te lo mandan a repetir, digamos, ¿no? Por ejemplo, en cualquier servicio de ingreso para prequirúrgico, por ejemplo, hasta 3 meses tenés para juntar todos los estudios, digamos, ¿no? Porque después se van venciendo, digamos, ¿no? Cada hospital maneja su propio protocolo igual. Pero bueno, básicamente lo que informa una radiografía de tórax, fíjense, es el mediastino que esté centrado, que el corazón no esté desviado hacia un lado o hacia el otro, porque vamos a ver algunas patologías que lo mueven al mediastino. El índice cardiotorácico, que es básicamente la silueta cardíaca, que vamos a ver también que tiene un tamaño, un índice que lo podemos sacar con la radiografía de tórax, para saber si el corazón es normal en su tamaño, básicamente tener una idea de si hay cardiomegalia o no, y si amerita un estudio del corazón o no, digamos. Hay cardiomegalias a veces que son fisiológicas por el exceso de deporte, por ejemplo. No el exceso, sino el paciente que está entrenado puede tener una cardiomegalia más fisiológica, digamos. Y bueno, o no, digamos, y ser normal. No pasa nada. El parénquima pulmonar, que no tenga nódulos, masas ni consolidaciones. Consolidaciones le vamos a llamar a lo que son aumentos de la densidad del parénquima pulmonar. Es lo mismo que decir consolidación del parénquima pulmonar, digamos. Esas consolidaciones a veces evolucionan y se van reabsorbiendo con el tiempo. Los senos costofrénicos, que son las áreas más en declive, acuérdense que ahí van a parar lo que son todo lo que es líquido libre, por ejemplo, derrame pleural, va a ir a parar al lugar más declive, que serían los senos costofrénicos. Si les preguntan, el seno costofrénico posterior es el más declive de todos, digamos. Bueno, pero esto es un informe estándar de cualquier servicio de una radiografía de tórax normal, que puede ser de frente o puede ser de frente y perfil. Digamos. Por lo general ya se pide solo frente. Bueno, vamos a ir agregándole algunas estructuras. Acuérdense que vamos a tener estructuras musculares que son densidad de partes blandas, que radiológicamente no vemos los músculos o los vemos simplemente cuando atravesamos un lugar demasiado grueso. El esternocleidomastoideo tenuemente en esta radiografía, que no se ve muy claro, yo no lo veo, acá se ve radiolúcido, no se ve radiodenso, digamos. Las estructuras óseas sí se ven radiodensas, la tráquea se ve radiolúcida, los vasos broncovasculares o las arterias y vasos bronquiales se ven radiodensas, la trama broncovascular también se le puede decir, pero las estructuras bronquiales no se ven porque tienen aire. Los bronquios no se ven porque tienen aire. Sí se ven las estructuras que persiguen a los bronquios, que son los vasos. Bueno, la silueta cardíaca, que también se ve con densidad de agua. Podemos ver la aorta emergiendo y haciendo el callado aórtico, que lo vemos como en el botón aórtico, representado como un botón aórtico, que hace esta pequeña impresión, que sería una de las curvas, digamos, normales. El parénquima pulmonar radiolúcido, con las estructuras bronquiales. Los senos costofrénicos, que son las áreas de declive, donde vamos a buscar derrames pleurales, digamos, o líquido libre que esté atravesando. Vamos a tener otras sombras musculares de las partes blandas, los omóplatos por detrás, que acuérdense que están apartados por la tracción muscular que uno hace al llevar hacia adelante los hombros, digamos, pero nos van a dar una superposición en algún grado, digamos, que no nos confunda, digamos. Hay sombras que a veces están representadas por los omóplatos, digamos. Bueno, hacer huesos planos por ahí no son tan radiodensos, también como les había dicho, el ejemplo del esternón, digamos. Después vamos a poder agregarle siluetas mamarias, digamos, que en algunos casos son muy radiodensas o pueden tener alguna área de mayor densidad que nos puede dar una sombra y hacernos equivocar, digamos. Por eso a veces es importante también saber si el paciente es hombre, es mujer o tiene prótesis mamarias, por ejemplo, que se van a ver mayor densidad, lo que son las sombras mamarias, y nos puede llegar a confundir en una radiografía de tórax que es en 2 planos, digamos.
La altura de los senos costofrénicos, recuerden, también es importante, donde se apoya el corazón en el lado izquierdo y el pulmón es más pequeño, tenemos más en descenso, más declive el diafragma izquierdo, digamos, que acá a veces también hay un área radiolúcida o con aire, que es la cámara gástrica o el estómago, digamos. Bueno, muy bien, y con eso vamos a ir aproximando algunas patologías que vamos a ir viendo, digamos. Bueno, esto no tengan en cuenta, son simplemente las sombras mamarias, acuérdense, los pezones a veces también se ven como pequeños nódulos, digamos, pueden dar esa apariencia, digamos. Sí, básicamente eso es un artefacto, digamos. Artefacto se le conoce a toda área que sea artificialmente nos dé una imagen, digamos. Cuando tengo un nódulo que es artificial, que por ejemplo es la sombra de un pezón, por ejemplo, que nos proyecta sobre el tórax, va a ser un artefacto, digamos. A veces el paciente se movió y se ve el arco costal movido hacia el costado y hace una doble imagen, digamos, y va a ser un artefacto. Se llaman artefactos de técnica, digamos. Si el paciente respira, por ejemplo, mucho, se ve más denso el pulmón por los bronquios que ya no están tan expandidos, digamos, el parénquima pulmonar y comprimiendo las estructuras vasculares, nos va a dar un artefacto de técnica, digamos. Al decir que tiene un artefacto es simplemente que la imagen no reunió criterios de calidad, digamos, y provocó una imagen que no es real, digamos, ¿bien? O algo que puede ser que no sea real, digamos. Bueno, esas son las estructuras de los diafragmas, como les había dicho. Acá se ve un poquito mejor el aire que tiene la cámara gástrica, digamos. Acuérdense que todo esto radiodenso está representado por el diafragma, que es un músculo, y los órganos, digamos, que sería todo el hígado, el estómago, que suele contener agua o líquido o comida, ingesta propia, digamos, por eso se ve radiodenso, y el hígado, que es bastante radiodenso, digamos, es bastante grueso y lleno de sangre. Bueno, la altura de los diafragmas, que en una radiografía de perfil como esta se ve la asimetría de los diafragmas, que es normal, y el área más declive, el seno costofrénico, que en este caso posterior. Bueno, la columna vertebral, que habíamos dicho que tenemos representación como los dos ojitos, que son los pedículos, y la apófisis espinosa representada por el medio, digamos. Siempre acuérdense la de 4 con la altura para la oblicuidad y lo que es la angulación, digamos. Bueno. Más de lo mismo, acuérdense, el esternón, que a veces no se lo ve porque tiene mucho cartílago, es más radiolúcido, pero también nos genera una impresión sobre la placa porque va a aumentar la densidad. En un perfil vamos a poder tener la imagen para ver si hay algo adentro del tórax o es extratorácico, si es del continente o es del contenido, digamos. Y ya vamos a ver bien lo que son los cuerpos vertebrales y vamos a poder ver si hay algo en el mediastino anterior, medio o posterior, digamos. Bueno, estos son lo que les dije, las calcificaciones costales a mayor cartílago, por ahí calcifican más, se deposita más calcio en los cartílagos, digamos, que se ven como áreas de mayor densidad en lo que es la proximidad a las articulaciones, digamos, ¿bien? Simplemente para ver que pueden calcificarse, digamos. Y bueno, esta es una tomografía con una reconstrucción en un perfil, digamos, que sería un corte sagital, digamos. Pueden haber varios cortes, digamos, axial, sagital y coronal. El sagital es simplemente cortarlo como un perfil en una radiografía, ¿bien? El axial es como cortar pan, digamos, normalmente, en rebanadas, y el coronal es del lado del medio, digamos. No sé si se entiende, axial, sagital y coronal, digamos. Este sería un sagital para ver los arcos costales cortados del medio, y vemos que hay un músculo intercostal, para que tengan en cuenta nomás que a veces hay incluso grasa, digamos, metida, que la grasa en tomografía es hipodensa o es tenuamente negra, digamos, como esto negro acá. Esto sería partes blandas, por ejemplo, gris, tonalidad gris, y esta tonalidad más oscura es la grasa, digamos. Bueno, el parénquima pulmonar, que es no así negro, digamos, después vamos a ir viendo. Bueno, esto es lo que le había dicho del contenido del parénquima pulmonar. Acuérdense que la pleura
habitualmente no se visualiza en un estudio de radiografía. La pleura es una fina y delgada capa con una pleura parietal y visceral que tiene líquido para que ese rozamiento que hay en la respiración no irrite la pleura. Esa falsa cavidad, porque una cavidad virtual puede estar llena de líquido y es muy finita, puede llevar más líquido ante una patología y va a llamarse derrame pleural, digamos. Cualquier patología que aumente el líquido en la pleura por una infección en el parénquima pulmonar, acuérdense que hay muchas estructuras linfáticas, va a drenar todo el líquido de la pleura y va a generar un derrame pleural. Bueno, pero la pleura habitualmente en un estudio radiográfico no se ve. Yo no puedo diferenciar la pleura acá. A veces se llega a ver alguna de las cisuras de las pleuras, pero muy tenuemente, digamos. En una tomografía sí se va a ver bien, digamos. Las pleuras parietal, las cisuras menor y mayor no se ven, digamos. Habitualmente no se ven, pero pueden llegar a visualizarse en lo que es la segmentación pulmonar, digamos. Bueno, estas son las estructuras de los pulmones que los lóbulos no los vamos a estudiar mucho en profundidad, pero básicamente a veces para conocer que existen estas cisuras, digamos, porque a veces puede llegar a incorporarse líquido justo en la cisura y dar una imagen de líquido adentro de la cisura, y justo fue a parar adentro de la cisura de un lóbulo medio, de un lóbulo inferior, digamos, y bueno, puede dar alguna confusión, digamos. Simplemente para que la tengan en cuenta, digamos, que hay cisuras y encima, para mayor complejidad, tenemos muchas cisuras accesorias, digamos, accesorias inferiores, ácido, superior, menor, o sea que no todos somos iguales, hay siempre variantes anatómicas en estas cosas que son tan finas, digamos, que son las cisuras, digamos, de los pulmones, digamos, además de la segmentación pulmonar, digamos. Pero bueno, básicamente para que sepan, recuerden, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura y el pulmón derecho tiene dos, habitualmente, en la mayoría, en el rango normal, digamos, y que no se ven la pleura en los estudios de radiografía, salvo que haya un derrame pleural o alguna patología que esté invadiendo la pleura, digamos, porque es de 1 o 2 milímetros, no llega a diferenciar una radiografía. Bueno. Muy bien, estos son los lóbulos pulmonares, las segmentaciones que vamos a ver. Esto para mayor complejidad, que ya no viene al caso, porque en una radiografía no vamos a decir que está en un segmento o en un lóbulo. ¿Por qué? Porque acuérdense que se superponen las estructuras en una radiografía anteroposterior. Si está en el lóbulo superior, digamos, puede ser que esté también en el posterior. No podemos saber exactamente en qué lóbulo está en una radiografía de tórax, si tenemos un frente, por ejemplo. O si está en el lóbulo posterior, en el medio, entre los dos, digamos, y puede ser en el segmento, en el lóbulo anterior, o puede ser en el posterior, o puede ser en el lóbulo medio, digamos. En caso de que sea el pulmón derecho, que tiene los 3 lóbulos, digamos, ¿bien? Por eso a veces es difícil de diferenciar, y si tenemos que determinar el lugar anatómico exacto, por lo general se pide ya una tomografía, digamos, ¿bien? Para saber en qué lóbulo está y en qué segmento está, para programar en caso de que sea posible una cirugía, por ejemplo, o un control por tomografía, un control radiográfico, digamos, para segmentar bien y saber en qué lugar está y si es pulmonar o no. Bueno, ven la segmentación pulmonar, que es bastante compleja, digamos, es más digna para una especialidad propia de lo que es la segmentación pulmonar. Pero bueno, las estructuras bronquiales con los bronquios y los vasos, acuérdense del ilirio, tiene muchas estructuras que acompañan que lo radiodenso es lo que es sólido, digamos, lo que tiene líquido, lo que tiene sangre. Los bronquios no, los bronquios tienen aire, bronquios, bronquiolos, y hasta el alvéolo tiene aire, digamos. Cualquier ocupación por líquido o cualquier otro material radiodenso que nos aumente la densidad de los bronquios nos va a dar lugar a una imagen patológica, ¿bien? Bueno, lo que habíamos visto para que saber diferenciar las patologías, ahora es muy importante que sepan y se memoricen, digamos, que las estructuras que tienen aire, radiolúcidas, radiotransparentes, son la tráquea, en líneas generales, con los bronquios y los bronquíolos hasta el alvéolo, que tiene aire, digamos. En la línea media es muy fácil, digamos, ubicar la tráquea, digamos, hasta la carina donde se divide, los bronquios, los intermedios, lobulares, etc. Bueno, está representado por las estructuras con aire que contrastan simplemente, ¿por qué? Porque detrás está la columna vertebral, digamos, y tenemos una imagen radiodensa contrastando contra algo que tiene aire. ¿Bien?
Muy bien. Este es un caso de la inyección de contraste en los bronquios para visualizarlos como radiodensos, digamos. Es una broncografía que ya no se utiliza más, digamos. Esto no se usa más. Bueno, en este caso ven cómo se ven muy bien los bronquios que antes no se veían porque son radiolúcidos, tienen aire, digamos. No se ocupa más ya. Para simplemente una linda imagen. Bueno, el árbol bronquial, digamos, acuérdense que persiguen a todos los lóbulos pulmonares cada segmentación, digamos. Muy bien. Bueno, esto es simplemente para ver las estructuras nada más. Muy bien. Bueno, las arterias y venas, esto tampoco vienen al caso, no las vamos a visualizar mucho. Y en lo que es radiografía de perfil, lo único que nos interesa es que el área clara retroesternal le llamamos a esta parte del mediastino anterior, donde estaría el timo, digamos, que involuciona ya en los mayores de 13 años, ya el timo se vuelve más pequeño, se reemplaza por tejido adiposo, digamos, ese tejido linfático, digamos, ¿bien? Pero esta área, la única que nos va a importar del mediastino anterior, el mediastino medio conteniendo al corazón y la migración de los grandes vasos, y el mediastino posterior, que es todo donde está la parte nerviosa, digamos, lo que son la columna y la emergencia de los nervios, digamos, de los pares craneales, etc. Entonces vamos a poder decir que acá adelante, en el mediastino anterior, vamos a tener el timo, con tejido linfático, que cualquier aparición ahí nos va a dar patologías tirando hacia el lado linfático, digamos, o el aumento del espacio claro retroesternal, que después vamos a ver en una patología que aumenta la claridad pulmonar, que va a ser el enfisema, digamos. Bueno, acá vamos a sospechar estructuras vasculares en el mediastino medio, en el mediastino posterior estructuras neurológicas, digamos, patología neurológica, digamos, que sean tumores neuroendocrinos, por ejemplo, y así diferenciamos, digamos, para tener idea, aproximaciones diagnósticas. Básicamente lo que nos interesa es el área clara retroesternal, digamos. Bueno, estas son angiografías, que lo mismo que una broncografía, simplemente se inyecta contraste para ver las estructuras vasculares de el tronco de la arteria pulmonar, digamos. Básicamente para eso en una radiografía. Hoy por hoy esto se hace por estudio tomográfico, digamos. Ya no se hace más estudio radiográfico de esto. Bueno, el corazón, cuando vamos a ver las estructuras del corazón en la silueta cardíaca, vamos a ver que tiene algunas curvaturas normales, digamos. La curvatura del lado derecho está dada por la aurícula derecha, la vena cava superior que va hacia arriba, la aorta, que el botón aórtico es lo que representa la emigración de la aorta, digamos, hacia arriba y pegando ese callado aórtico nos va a dar un botón aórtico, digamos, lo podemos llamar así. El tronco de la arteria pulmonar, que es simplemente la arteria pulmonar ingresando con sus vasos demandantes, digamos, y el ventrículo izquierdo, digamos. ¿Por qué no se ve la aurícula izquierda? Porque la aurícula izquierda es posterior, digamos. ¿Bien? Es la única que no se ve. La aurícula izquierda no se la ve. La aurícula derecha, vena cava, aorta, tronco de la arteria pulmonar por el ingreso de los vasos confluentes y el ventrículo izquierdo, digamos. ¿Bien? Esas son las curvas normales de lo que vemos en la silueta cardíaca, que ya sería ir un poco más fino, digamos. No nos vamos a meter tan esa fineza de las estructuras vasculares, digamos. Lo que sí vamos a ver va a ser un índice para medir el corazón respecto al tórax y saber si hay una cardiomegalia o no, nada más. ¿Bien? Bueno, esta es una anatomía de lo que sería el perfil, que tampoco nos vamos a concentrar tanto. Simplemente acuérdense los mediastino anterior, medio y posterior. Y bueno, la silueta cardíaca la vamos a ver de todas formas. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les decía, el mediastino, básicamente. Y bueno, para terminar, ahora les voy a dejar un pequeño práctico para que realicen y ese sea su marcación de asistencia, digamos. Y bueno, para que lo vayan completando, pero sobre todo para los que quieren promocionar la materia. Y para regularizar necesitan básicamente el 60%, así que supongo que van a completarlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Están cansados ya? Yo creo que ya ni me están escuchando, ¿no? Sí, profe, estamos todavía. Estamos, profe. Estamos cansados, pues estamos con clases de las 2 nomás. ¿De las 2? ¿Ahora a las 7 no tenían clase?
Sí, a las 14, a las 16 y ahora esta. Ah, ya esta es su última clase, ¿no? Sí, por suerte. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, Bueno. le pregunto, ¿cómo hacemos con las asistencias? La asistencia la van a tener que hacer con el trabajo práctico que se les pone una vez a la semana, digamos, en el campus virtual. Ya lo dije ya anteriormente, creo. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Hagan el práctico y con eso ya tienen la asistencia. Más sencillo, digamos. ¿Cuándo se habilita el trabajito, profe? Esta semana ya lo habilito. No sé si hoy, pero probablemente. Está habilitado ya uno de la asistencia y no todos pusieron su asistencia, por ejemplo. No sé si vieron. Sí, ya vieron la mayoría, digamos. Bueno, quiero mostrarle un poco de radiología patológica, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que vamos a ingresar a lo que es radiografía de tórax patológica, digamos, para ver las patologías más frecuentes. Esperen un segundito. Bueno, fíjense, ven ahí esta publicación, ¿no? Sí. Profesor. Sí, profe, se ve. Bueno, esto es lo más interesante, digamos. Acuérdense que lo anterior que vimos simplemente para diferenciar lo que es anatomía normal y técnica radiológica ideal, digamos, en un paciente ideal. Con eso vamos a tener una radiografía de tórax normal, digamos, como esta, por ejemplo. Acuérdense, sombras mamarias, por ejemplo, ¿ven? Y la trama broncovascular, que se ve bastante densa, me hace sospechar, digamos, pero parece normal. Y una radiografía de tórax patológica bien expresiva, digamos, ¿bien? Ven toda esta trama, así, todas estas rayas acá ocupando el parénquima pulmonar, ni se parecen a lo que es la trama broncovascular, ¿bien? Ya esto es más de una fibrosis, por ejemplo, un aumento de la densidad en el parénquima pulmonar de forma lineal, digamos, o como lápices, como rayas, digamos, ¿bien? Eso era más para fibrosis pulmonar, por ejemplo, acá también se ve, menos, pero se ve. Van a ir viendo algunas áreas de patología, digamos, y en estas las vamos a llamar áreas que aumentan la densidad del parénquima pulmonar. Vamos a tener áreas opacidades, también se le pueden decir, o consolidaciones también se le puede decir, digamos, que me va a aumentar la densidad del parénquima pulmonar, que son las densidades radiológicas básicas que vimos, ¿bien? Bueno, el alvéolo o los bronquios o los bronquíolos terminales tienen aire, que les había dicho. Al ver los alvéolos ocupados por algún material, nos va a dar un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, por ejemplo, ¿ven? Que se ven como estas manchitas acá, en lo que es la ocupación de lo que es el aire por cualquier tipo de material, así sea líquido o sea pus, por ejemplo, en una infección de una neumonía. Acá vemos en una radiografía un broncograma aéreo, que es el contraste de los bronquios que tienen los bronquios y los alvéolos con líquido o con pus, que en una tomografía se ve mucho mejor y se ve la consolidación que es esto, parénquima pulmonar normal negro o de tonalidad oscura, radiolúcido o hipodenso, y un aumento de la densidad, o también se le puede decir un bloque neumónico que tiene los bronquios con los alvéolos llenos de líquido o de pus, digamos, de infección, digamos. Entonces vemos este patrón de broncograma aéreo, que más adelante lo vamos a ir viendo. Lo que quiero que vean es que aumenta la densidad del parénquima pulmonar, una patología, ¿ven? Acá es más claro el aumento de la densidad de este parénquima pulmonar en el tercio medio del pulmón derecho. ¿Bien? Acá ven bien claro blanco. ¿Ven? Bueno, en este caso también, esta parte de acá, esta parte de acá, blanco. Todo esto demasiado blanco, un aumento de la densidad, que vamos a ir viendo algunas morfologías, como analas de mariposa, en algunos casos.
Fíjense esto bien exagerado, digamos, que son las patologías que vamos a ir viendo, bien exagerado, un pulmón muy blanco, todo un pulmón blanco, digamos, o radiodenso. Comparativamente, esto es radiolúcido, esto es radiodenso, ¿bien? Bueno, y estas patologías las que vamos a ir viendo, ¿bien? Que en la próxima clase vamos a ir viendo estos aumentos de la densidad del parénquima pulmonar, y además después vamos a ver todo lo que aumente la claridad del parénquima pulmonar, lo que aumente, lo que disminuya la densidad del parénquima pulmonar, que se va a ver mucho más negro, digamos. Entonces vamos a tener patologías que nos aumentan la densidad del parénquima pulmonar, fáciles de reconocer, y patologías que nos van a disminuir la densidad del parénquima pulmonar, también van a ser exageradas, digamos, para que sean fáciles para ver como ejemplo, digamos. Fíjense que acá está muy negro, digamos, comparativamente con lo que es el pulmón, digamos, ¿ven? Acá también está bastante negro, digamos, ¿bien? Esta es una sombra mamaria, nomás no es la definición del pulmón, y el pulmón está totalmente colapsado, digamos. No se ve la trama broncovascular como sí se ve acá, y acá no se ve ninguna trama, digamos. Hay un aumento de la claridad o de la radiolucidez del pulmón, digamos. Patologías que me vuelven negro al pulmón, que me disminuyen la densidad normal, digamos, que son básicamente neumotórax y enfisema, que después vamos a ir viendo las imágenes. Pero bueno, eso era para que tengan alguna aproximación básica de lo que vamos a ir viendo y cómo vamos a ir utilizando la anatomía normal que vimos ahora para tratar de aproximar el diagnóstico a una patología grosera o grande, digamos, que son las que nos vamos a concentrar más, digamos. Bueno, que es básicamente la patología respiratoria más frecuente. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta? No, profe. Bueno, muy bien. Estamos entonces, nos vemos el próximo jueves entonces, que vamos a ver la parte de patología de tórax patológica, digamos. Bueno, profe, muchas gracias. No, profe, chao. No, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias.